Bienvenidos a Escape Sonoro. ¿Qué está pasando? Otro episodio. Estamos bien, gracias a Dios. Estamos bien, Javi. Alegres y contentos. Bueno, otro episodio más. Vamos a hablar de temas que nos gusten y nos apasionan. Javi, el día ha estado bueno. La semana estuvo buena también. De las cosas nuevas que han sucedido así es que tengo un nuevo integrante de la familia. Se llama Blue. Es un American Bully. Un perrito. Chiquitito, mano, chiquitito. Yo no quería perro. Pero, pues, la insistencia de mi esposa y mis dos hijas, pues, Claro. uno tiene que ceder. Mira, uno tiene que saber escoger las guerras. Mira, ya tú estás casado, tienes mujer y tienes dos hijas. Sí. Tú no decides nada. Yo tenía todas las de perder. Entonces eran 3 contra 1 y estaba duro. Yo le estaba poniendo mi posición. Mire, que tener un perro, la casa es nueva, no quiero esto y lo otro. Hay lugares que tienen carpet. Es difícil, va a estar. Pues entonces, desafortunadamente, pues yo le cogí, yo creo que más cariño que ellas mismas. Entonces, sí, y se llama Blue, porque el que sabe de la raza de American Bully, pues Blue es un color bastante normal en esa raza. Y pues nosotros con pues, falta de originalidad, y entonces mi hija menor empeñada que ese es Blue, es Blue, es Blue. Yo dije, pues vamos a llamarle Blue entonces. Pues tenemos un nuevo integrante de la familia, eso es lo único. ¿Y tú, hermano, cómo estamos? Pues, hermano, un día súper productivo. Muchas cosas en la música, bregando muchas producciones a la vez. Estoy un poco fundido, te soy honesto, porque pues uno tiene que cogerse break y estoy fatigado musicalmente, en el sentido de que necesito cogerme un brequecito para repensar lo que grabé, lo que hice, para escucharlo otra vez. Lo he escuchado 20,000 veces y me gusta, pero pues tú sabes, hay que trabajarlo y hay que buscar las cosas. Son las pequeñas cosas lo que hacen que suene mejor, ¿verdad? Si estás fatigado, no vas a escucharlo. No. Y es como que el mismo cerebro, ¿sabes? ¿No? Exacto. Probablemente hay un proceso biológico interno, ¿verdad? De que el oído, probablemente el tímpano probablemente no vibra igual o Sí, no se recibe acostumbra. igual. Pero mentalmente tú no procesas todas las frecuencias como debe, no eres tan detallista. Exactamente. Y pues la fatiga mental hay que atenderla. Y muchas veces no solo ni la fatiga, hasta el mismo diario, esto que es común, hay que romperlo de vez en cuando para uno escuchar con oídos nuevos y frescos. Sí, es como cuando tú estás en una perfumería y tienes que oler el café para tumbar el olor. Exactamente. Pues literalmente eso lo hay que hacer. Eso es lo que he estado haciendo en estas últimas horas antes de comenzar a grabar, que me puse a escuchar otras cosas que no tengan nada que ver con lo que estaba bregando. Estaba bregando con un reggae, que es un tema que estoy produciendo para un pana, que ya está por salir ahora para febrero, y unos temas para Bombeya, que también salen en las próximas semanas. Pues dije, pues yo voy a escuchar otra cosa. Sí, gracias a Dios está cayendo un par de cosas. Y tengo muchas otras cosas más en agenda, pero pues tú sabes, no puedo decir mucho. Pero en esa línea de pensamiento. Non-disclosure. Exacto, tengo un NDA. Sí, dale. Un NDA, perdón. En esa línea de pensamiento, pues obviamente pues tengo que escuchar para descansar el oído. Obviamente el silencio es necesario, pero pues escucho otras cosas. Y estuve escuchando, no sé si has escuchado esta banda, se llama Carnival. ¿No la has escuchado? Carnival. Escúchalo. Te va a gustar. Son de la... ¿Cómo se escribe? Carni, normal, C-A-R. como si fuera carnaval. Carnival. Pero con K en vez de C. Y la V, ¿verdad? O. Carnival. Carnival. Sí, son australianos. ¿De dónde son? Australianos. Son de la cepa del rock progresivo de Australia. Es más, te voy a decir más. Tú sabes la compañía Neural DSP y Darkglass. Sí. Que es de mis compañías favoritas y asumo que tuyas también. Ese sonido del bajo que esta compañía ha logrado capturar, especialmente en los pedales de Darkglass del B7 y los otros B7K. Son pedales que están simulando lo que el bajista de Carnival y el ingeniero de sonido de esa banda lograron hacer con sus discos. Esa distorsión. Es como ok. Fueron esos dos australianos allá que le metieron y sacaron un tono estupendo. Y esta compañía, pues, se fueron por eso. Los usó de referencia. De hecho, el pedal de ellos tienen un pedal, el Alfa y Omega,
que yo lo compré, by the way, yo lo tengo. Sí, el Alpha, ajá. Tú dices Dark Glass. Yeah, que Dark son Glass. la misma gente de Neural Yes. DSP. El Alfa Omega es el pedal que usaron para, ok, vamos a examinar el tono de este bajista de Carnival. Y ellos hicieron ese pedal con el bajista. Oh. Yes. Demente. Interesante. Y ese pedal suena Es para que tú veas, ridículo. hay cosas que se unen y se pegan. Yeah. So, realmente, pues, el responsable de ese tono de bajo es ese bajista. Y esa banda está bien dura. Te recomiendo que empieces. Escucha cualquier cosa, Ok. pero esta canción se llama New Day. Una canción que en verdad yo la tengo bien quemada hace tiempo. Bien ambiental. New Day. Y tiene sus momentos de como que es bien cambiante. Right? Es progresivo, pero no es un progresivo difícil de digerir, de mucha cosa técnica. No, es como que más ambient. Escúchalo. Ok, sí. Que no es, ok, no es bien rápido. Sigue siendo No. progresivo, no es bien rápido. Exactamente. Tiene cambios de fields y cosas. O sea, que lo recomienda compases, escuchar Carnival. Yes. Recomiendo mucho Carnival en cuanto ¿Cuántos a... discos tienen? Tienen pares, tienen como 3 o 4, I think. Ok. Sí. Y lo otro que Nítido. estaba escuchando es del compositor de... que hemos hablado de él varias veces. De Hollow Knight. Ujú. Larkin. Christopher supuesto. Larkin. Pues salió un soundtrack nuevo de él. De otro juego. Similar a la onda de Hollow Knight. De mucho piano y qué sé yo. Ajá. Pero tiene más orquestación también. Está muy bueno. Ok. Tohu se llama. Creo que es él. Tohu. T-H-U. Creo que es Tohu. Algo así. Tohu. Muy bueno. Y es un juego. Es un videojuego también. Qué raro, ¿no? Yo lo sigo, fíjate, y no había escuchado, digo, probablemente no estoy siguiendo él usa mucho Bandcamp, ¿verdad? O algo así, él usa una página No estoy específica seguro. donde Probablemente. sí, él no tiene, yo no veo mucho movimiento de él, de Christopher Larkin en las redes sociales. Yo lo veo a él mucho en Bandcamp, tirando discos y cositas. Ok. So que eso es lo que no estoy siguiendo, probablemente es donde estoy fallando y no sé de ese juego. Sí, porque yo soy fan, man, de su trabajo, especialmente con Hollow Knight. A mí me salió en Hollow Knight y Spotify. Silksong, eso es otra Uf, cosa. full, sí. Eso es otra ¿Y tú? cosa. ¿Te has escuchado? Pues mira, man, yo estuve escuchando. ¿Tú sabes quién es Anderson .Paak? Obvio. Baterista, cantante, De los discos de yo digo hip hop. el Bruno, Joder, yo no, digo más bueno. el Bruno Mars alternativo, Ujú. semi indie. Yes. Pues él es Anderson .Paak. Pues usualmente cuando él hace tours, él va con una banda y no se llama Anderson .Paak, se llama Anderson .Paak and the Free Nationals. Yes. Pues hoy específicamente estaba terminando de escuchar el disco de ellos, de Free Nationals. Sabes que no lo he escuchado. Pues lo tiraron en el 2019 y obviamente ellos son una banda. O sea, ellos son 4 integrantes, si mal no me equivoco. Ellos son una banda y ellos tuvieron ese disco un montón de invitados cantando. Que si raperos, tuvieron a Mac Miller, tuvieron al mismo Anderson .Paak en una o dos canciones, ¿sabes? No todo el disco. Y estuve escuchándolo y me gustó mucho, man. Me gustó mucho. Pensé que iba a ser más como Anderson .Paak, pero Ok. tuvo su identidad, la banda tuvo su propia identidad y los arreglos musicales fueron bien buenos. El género va desde funk, R&B y progressive soul. Y sabes que estabas diciendo, estamos hablando ahorita del progressive rock. Yo acabo de decir progressive soul. Y para los que escucharon el episodio de pop, se van a dar cuenta de que esa característica que se le añade a los géneros es prácticamente lo que sucede con el pop. Yeah. Obviamente no quiero volver de nuevo al tema, pero se van a dar cuenta, esta palabra de progressive para mí es casi lo mismo que el pop. Yeah. Es una serie de reglas, una serie de características que tú no puedes decir existe solamente progressive porque no tiene unas ciertas identidades que lo pueden atar a un género solamente, pero sí es unas características que se adaptan a otro. So, Sí. Él dijo progressive rock, yo dije progressive soul, que a mí ese término a mí me encanta porque me pongo a imaginar cómo sería un progressive soul, pero los estuve escuchando a ellos de Free Nationals. Solamente tienen un disco, tienen muchos singles. Okay. Así que si tienen el chance pueden escucharlo. Y lo otro que tuve es que escuché solamente una vez un rundown, solamente una vez, y quiero hacer la aclaración, no 2 ni 3, fue el disco de Anuel y Ozuna, Los Dioses. Diantre. No me siento orgulloso.
No me siento orgulloso, pero lo escuché porque, pues, como buen, mejor dicho, como un aspirante a ser un conocedor de música, pues tengo que hacerlo. Es casi mi responsabilidad. No lo disfruté. no, no lo disfruté. No es que una persona que le guste el género no lo vaya a hacer. Probablemente sí. Yo lo considero bastante común. No quiero criticarlo, decir que es malo, solamente, sino que lo consideré bastante común para lo que ya existe, para lo que ya ha hecho Anuel y lo que ha hecho Ozuna. Y para mí fue un disco bastante redundante, no era necesario. Ok. Pero yo entiendo por qué Gracias lo hace. por decir eso, porque he estado pensando en escucharlo y no lo he escuchado porque, detesto a Anuel. Honestamente lo detesto. En todos los sentidos de la palabra. Y no es que yo sea un hater, pero porque a mí me gusta el género urbano, me gusta el reggaetón, me gusta todo el flow. A mí me gusta Ozuna. A mí me gusta el Conejo. ¿En serio te gusta Ozuna? Sí. Pasa con el problema que tengo con Ozuna es que me cansa el oído por la voz que... Sí. Al estilo muy de grave, aventura, muy chillona. No perdóname, muy aguda. Exacto. Yo muy grave, muy aguda. No me gusta. Sí, y pasa, y ¿sabes? A mí se va a sonar bien raro esto, pero a mí me pasa mucho con vocalistas féminas. Es bien, no es bien, en mi caso, al menos, hay ciertas artistas que yo puedo escuchar por mucho tiempo y no me molestan. Sarah Bareilles es una de ellas. Claro. Pero es porque tiene un tono bien grave. Hay artistas así que yo puedo escuchar. La misma cantante Moonchild. Yo puedo escuchar esa música porque es una voz bien sedosa, bastante grave en el range que tú puedes considerar que es un range donde está la femina. Sí, un mid-range, no es un... Exacto, un mid-range, no es pasando alta. Ya para las frecuencias altas por encima de las toscas, qué sé yo. Yo en lo personal, pues, Ozuna no es... Tampoco me gusta mucho. Es que, ¿sabes qué? Es como que un one trick dog. Ya como que no le veo mucho. Es real, es verdad. No le veo mucha dinámica a lo que él hace vocalmente. Sí, en este disco, fíjate, creo que es rapio o trapio, se puede decir así. Anyway, chanteó trap y no cantó siempre agudo. Y eso fue lo, yo creo, es triste decir que eso fue lo más interesante del disco. Y lo otro, pero fíjate, hubo un ejercicio que fue bien bueno en ese disco. A mí me gustó. Y fue el ejercicio de identificar cuáles frases Anuel se robó de Eminem. Pero es que toda la carrera de él es robada de Eminem, ¿me entiendes? Es fácil, no miente, no se enojen conmigo. Pero pero no se tienen que enojar, la gente sabe que es verdad lo que estamos diciendo. Tú sabes que realmente se volvió un ejercicio cuando de la arrancada, la primera canción que se llama Dioses, la primera línea que dice Anuel, que es una frase, no es ni parte del chanteo. Literalmente es una frase de Conor McGregor, que no es ni de él. Pero es para que tú veas. Es para que tú Yo veas. creo que por eso es que lo detesto, mano. Es como que, mano, se nota que tú eres facturado, tú eres inventado, alguien te inventó. Tú no eres ningún real. Irónicamente, lo más que puedo decir que soporto de él, irónicamente, es la actitud. No, yo no soporto no sé. nada, ¿Sabes qué pasa? A mí me resulta gracioso. Yo escucho trap y cuando empiezo a escuchar maleanteo en el trap, yo me río. Yo digo, mira estos payasos tratando de ser maleantes, ¿entiendes? No sé por qué, a mí me da gracia. Y yo sé que hay muchos de ellos que sí son... vienen de la calle y vienen de que eso. Son reales, de verdad. Pero a mí me sigue dando gracia. Yo no sé por qué. Yo me imagino... Yo estoy hablando así, pero en verdad yo no sé qué es la que hay en la vida de ellos. Nosotros sabemos. A mí 5-3 me tiene, honestamente. O sea, yo imagino ellos en las mansiones con pistolas. Entonces, como yo me imagino eso, me empiezo a reír y yo digo, y cool, está cool. Está cool. Cada cual con lo suyo. Y está cool, sí. Y otra cosa que me da risa de Anuel es cuando empieza a decir las frases bien sucias, bien salvajes. Yo me imagino que estoy escuchándola con gente adulta o algo así. En mi mente yo me hago un escenario que estoy escuchándolo con viejitos y estoy viéndole las caras a ver cómo reaccionan. No sé por qué. Yo digo, wow, qué sucio. Es que, mira, yo no tengo problema con nada de eso, ¿entiendes? Con el manteo, otra cuestión. Eso está cool, whatever. Eso tiene su momento y ese tiene su público. Y magnífico, yo lo escucho, lo consumo también. Pero, mano, no soporto que no sean creativos. ¿Entiendes? Porque por lo menos... Estás pidiendo mucho,
Yo creo que están pidiéndole mucho. Bueno. No puedo decir que yo estoy de esto mucho porque o sea, la escuela que tú y yo venimos, que es del reggaetón viejo, de cuando Wisin y Yandel, Yankee, Playero, nosotros somos de esa escuela, aunque estaban arrancando, aunque sí eran unos bacalaos muchos de ellos, pero hubo mucha creatividad en sus letras, en la forma, tenían flow, vamos a empezar ahí. ¿Tú sabes qué pasa? Tenían flow. Yo creo, en todo esto, yo creo que en ese génesis, los mismos cantantes o raperos se tuvieron que ver obligados a aprender mucho de producción, a aprender mucho de la producción de la pista en sí. Y claro, yo creo y que de la ejecución y la... esas introducciones musicales, pues yo creo que los elevaron naturalmente. Pero claro, o sea, a los escuchas a traperos de hoy Wisin, día... Sí. Perdona que te interrumpa, escuchas a Wisin, escuchas a Yandel, escuchas a Yankee, escuchas a Don Omar, a Tego, a Arcángel, Joel y Randy, toda esta gente, mano, y tú le notas que esa gente estuvo metiéndole frente al espejo para poder hacer lo que ellos hacen. No, y haciendo las pistas, muchos de ellos hicieron sus propias pistas, ¿sabes? Sí, eso es por mencionar abajo. Y aún así no la hayan hecho, tuvieron el disco, no solamente en el proceso de mixing y el proceso de cantar, sino también el proceso de la producción de la pista. Claro, y el liriqueo, mano, el liriqueo. Muchos de ellos, o sea, hay gente que le escribe. Eso es claro, porque así es la industria. Eso es normal. Pero ahí ellos también escriben. ¿Entiendes? Yankee improvisa. Y es de los mejores improvisadores. ¿Entiendes? Y lo hace muy bien. Y con el flow y toda la cuestión. Eso está bien. Hasta los raperos que tú dices, los reggaetoneros que tú dices, como Yomo, son bestias improvisando. Ajá. Bestias improvisando, Wiso G, bestias improvisando. Papi, pero Wiso G, ¿entiendes? Son bestias es leyenda. Pero entonces cuando tú dices, pues, ¿qué pasó? Porque los de hoy día, mano, yo creo que ya la comida se masticó mucho. Y yo creo que los que están entrando, como que están entrando ya con la comida masticadita y no aprendieron a desarrollar otros instintos y otras características musicales. Mira, hoy día, mi gente, para el que nos escucha, tú quieres hacer trap, tú quieres hacer, eso es fácil, trabaja en tu físico, vete al gym, trabaja en tu físico, trata de hacer lo mejor que puedas. Y lo que vas a hacer es que vas a ir a BeatStar o vas a ir a una de estas páginas, verificar una pista, pagas 25 pesos por unas pistitas de esas que se escuchan bien pro. Ya está. Se compra un interface de 200 pesos, unos audífonos de 200 pesos y un micrófono de 200 pesos más. Y usted mismo se graba por encima y la manda a masterizar. Porque yo creo ni mixear. Sí, porque ya si las compras ya están mezcladas bien duras. Y ya está. No tiene que pasar absolutamente mucho trabajo. So, para mí, ya cuando existe ese tipo de flow en la producción musical, tú no desarrollas instintos, ¿entiendes? O maneras de ver las cosas, o maneras de verte a ti como artista. Por ende, tú no progresas. Es como que está bueno, está fácil aquí. ¿Entiendes? Y pues, eso es lo que se consume. Esa es mi perspectiva de estos momentos que está sucediendo. Claro. Y está cool. Y está en línea con lo que vamos a hablar hoy. Yep. Oye, porque estamos hablando, ¿verdad? Que si la ejecución no es la misma y qué sé yo. Pues algo bien interesante de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a estar tocando el tema del resurgimiento del vinil, del disco de pasta, los long play, LP. Y algo bien interesante para conectarlo con la conversación de toda esta gente. El que no sabe lo que es un disco vinil, desde el 1921 se está grabando música en vinil, básicamente. ¿Verdad? Y en aquel momento, hasta reciente los 70, tal vez los 80, maybe hasta los 50, tú ibas a grabar música si eras una orquesta sinfónica, por ejemplo. No existía tal cosa como vamos a editarlo después. No. Vamos a mezclarlo después. No. Tú llegas y haces el trabajo 100% perfecto de una. El concierto entero. Completo. Sígalo. Sí. No hay break. No podemos virar para atrás. Eso es la que hay. Dale rec y nos fuimos. So, la realidad del asunto es que para tú poder grabar música en aquel momento, hasta reciente, hace unos años atrás, tenías que ser un excelente ejecutante. Ejecutable, exacto.
Y si andabas con un director y un director de 7 pares. ¿Verdad? No decir Sí, todas las palabras. definitivamente, sí. Porque tienes que correr, o sea, tienes 40 minutos de estudio y esto tiene que salir perfecto de la primera. Eso ya tú sabes todo el tiempo que tienes que meterle. Versus hoy día, que pues te grabamos un take y si salió flojo no importa porque lo arreglamos después. Oh, ni eso. Ni eso. ¿Qué parte salió mala? Ok, vamos a cortar esa partecita y déjame ver si lo dijiste anteriormente. Corta, copy-paste y arreglamos. Claro. Te digo, hoy es un desastre, pero ajá, sí. So, anyway, ya entrando a la conversación del vinil, Ricky, ¿qué tú conoces del disco de pasta? Man, me gusta esta conversación y yo creo que este tema, yo estaba hablando con Javi, que me interesaba. Este es un tema, por cierto, para los que nos escuchan, este es un tema que Javi trajo a la mesa. Yo dije, oye, un tema de vinil, esto me está interesante a mí. ¿Por qué? Porque simplemente yo, graciosamente, a pesar de que me gusta la música, soy un apasionado, ¿verdad? Y he aprendido muchas cosas, no tengo nada relacionado a vinil. No tengo nada relacionado a un LP record o un vinyl player o whatever. No sé absolutamente nada. Para mí, vinil es magia. Vinil es una pullita encima de un pedazo de plástico que hace magia porque no tengo ni idea de cómo funcionaba. Y obviamente uno leyendo, ¿verdad? Para prepararse para hablar de un tema así, pues yo no quiero aparentar ser un ignorante de tales magnitudes, pero mira, para mí lo que yo conozco de vinil es que se basa en una invención de Thomas Edison. Uh-huh. Thomas Edison fue entiendo yo que el que hizo el primer teléfono. Y yo creo que en el proceso, cuando él estaba creando el teléfono, él tuvo una pregunta: ¿cómo yo puedo grabar mi voz para reproducirla? Y yo creo que eso fue lo que impulsó la creación del audio recording. No solamente, no del vinil per se, sino del audio recording. Uh-huh. Y yo creo que esa misma tecnología, que era un cilindro, por cierto, era un cilindro de aluminio. Uh-huh. Y tenía también un stylus, que era una pullita, que era la que literalmente marcaba el cilindro. Uh-huh. Yo no tengo todo el java específico de cómo se hace esto de la grabación del vinil, pero me estuvo interesante cómo él logró poder grabar en un cilindro de aluminio y cómo esa tecnología se pasó a un plástico. Pero ajá. Pues básicamente así fue que empezó. Sí. Thomas Edison inventa el fonógrafo. El fonógrafo, que es lo que tú mencionas. La palabra, esa era. Sí. El fonógrafo, para el que no sepa, es, si usted ha visto los Grammy, que le dan el Grammy, el trofeo ese que te dan, que es como una trompeta. Ajá. Ese Grammy es la imagen de un fonógrafo. El fonógrafo era una trompeta conectado a ese cilindro que dice Ricky, el cual tú le dabas play y obviamente el sonido salía por la trompeta, porque pues esas eran las bocinas. Es el equivalente de una bocina hoy día. So, eso, una vez se inventa eso, uh-huh, el cilindro es de los primeros lugares donde se graba sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se dan cuenta que lo más que aguanta un cilindro son 5 minutos. Obviamente. Sí. Y esto lo habíamos hablado. Esto creo que lo habíamos mencionado anteriormente. Sí. So, eventualmente, pues se dice, ok, espérate, ¿cómo podemos hacer que esto pues sea mejor y podamos grabar la radio y música, etcétera, etcétera, etcétera? Y surge el vinil. Que antes de ser vinil, que el vinil no es nada más y nada menos que PVC. Exacto. Se utilizaba una resina que se convertía en wax. Y ese creo que era shellac, ¿verdad? Shellac. Creo que era lo mismo que se usa para las uñas, hasta para glaze de comida y todo eso. Esa resina, uh-huh, para el que no sepa, es una resina que lo secreta un insecto en los árboles, que lo usa para crear sus canales de movimiento para él, pues, o ella más bien, moverse alrededor del árbol. Pues esa resina se saca, se limpia y se grindea. Y cuando queda así durita, eso se enviaba a los discos. Y eso lo combinaban con otros productos químicos. Y lo hacían bien finito, y lo metían y lo mezclaban todo y salía un wax. Y ese wax, pues entonces se imprimía ahí el audio. Ahora, ¿cómo se hace el audio? Esa es la pregunta de los 21 muchachos. Esa es la gran pregunta. Sí, pues ingeniosamente, yo no te puedo decir exactamente cómo lo hicieron.
¿verdad? Porque eso es algo de ingeniería y química de 7 pares que pues realmente mi mente es muy chiquita para eso. Pero básicamente, en ajo y habichuela se coge una orquesta, por decir un ejemplo. Se conectan micrófonos. En aquel momento, 5 micrófonos, 10 micrófonos era lo más que probablemente se podía grabar. Y entraba una consola de mixing, de tape. Y ese audio se conectaba, ¿verdad? Se tocaba en vivo, se grababa en el tape. Y esas vibraciones, la aguja de metal, que es el stylus, recibía la vibración y al él vibrar hacía una ranura. Iba cortando, haciendo una ranura a la pasta. A la pasta. Exactamente, al wax, especialmente a la pasta. Y esas ranuras que está haciendo según se mueve con las vibraciones, es que está recibiendo todas las frecuencias que podía recibir. So, él hace como unos zigzag, es como un zigzag. Obviamente una ranura. Es bien raro porque... Es bien raro. Como cuando tú piensas analizar, obviamente nosotros lo que conocemos ahora es música digital, pues tú puedes ver la frecuencia. En un programa de audio, tú puedes verlo en cualquier cosa, puedes ver la frecuencia, que son este tipo de dibujo, ¿verdad? Es literalmente eso. Es más o menos eso, ese tipo de frecuencia, te voy a dar un ejemplo. Cortado. Y yo creo que son... Sí, yo creo que es eso, sí, eso mismo. Yo creo que Thomas Edison hizo eso mismo. Él habló... Si yo más no me recuerdo de lo que vi, él en el invento que él hizo, él literalmente habló en un rotito donde estaba el palito raspando, y ese mismo palito, mientras él hablaba, se movía en base a su frecuencia, a lo que estaba hablando él, y eso mismo marcaba. Exacto. Mágicamente eso se transfiere a la voz del... No sé, yo te digo... Ok, te voy a dar un ejemplo más básico todavía. Ajá, dale, ajá. ¿Tú te acuerdas cuando éramos chiquitos? Cogíamos 2 vasos de plástico y la poníamos un hilo entre medio y hacíamos un teléfono, ¿verdad? Que tú te ibas a... Mientras más estirada estaba la cuerda, tú podías hablar y te escuchaban al otro lado. Porque la vibración pasaba por esa cuerda y tú lo escuchabas amplificado por el otro lado con el vaso. En esencia es eso mismo. Tú coges la música... Lo mueves por los micrófonos, que es un cable que llega exactamente a una aguja, y esa aguja mueve la vibración. Es bien loco, Javi. Esto es bien loco. Es un viaje. Anyway, esa es vibración, pero ajá. Es vibración, literalmente. Entonces, pues coges eso y lo haces al revés. Pues vamos a poner que la aguja entonces reproduzca esa grabación. Por eso se llama grabación, porque es grabado, cortado en el plástico. So, la aguja se mueve alrededor de esa ranura y reproduce el audio. Eso es básicamente cómo funciona. Entonces, ¿qué pasa? La tecnología es difícil, tediosa y es costosa. Es costosa. En aquel momento era lo que había. Y había mano de obra detrás. Y es pasta, tú dices pasta, wax, pero eso se calienta, se derrite, se dobla. Exactamente, ¿sabes? Es un método que no es tan duradero. Dura, pero es bien frágil, ¿no? So, con el tiempo, llegan los 80, los 90 y eso deja de vender, porque realmente tú no andas por ahí con 12 pulgadas de un disco, andando con él por ahí es un poco tedioso. Para escuchar música tienes que escucharlo en tu casa, ¿cierto? So, a la vez que llega la tecnología, el CD, la cassette y eventualmente el streaming, pues es innecesario y es obsoleto tener un disco de pasta. Entonces la pregunta es, ¿por qué todavía se está vendiendo pasta? Porque es bien, exacto. Bueno. ¿Tienes una teoría? Ajá, hay muchos factores que yo pienso que tienen que ver. Lo primero es la nostalgia. Nostalgia es uno, sí, definitivamente. Yo creo que es de los primeros factores. Pero, ok, vamos a hablar ahora. Aquí viene la contraparte. Es nostalgia para aquellas personas que tuvieron discos desde pequeños. Sí. Ahora, nosotros somos una generación mucho más moderna. Y yo, por ejemplo, creo que vi discos viniles en probablemente algún familiar mío.
pero yo en mi caso no tuve. Yo nunca vi ese tipo de tecnología. Ok. Para las personas que no tienen nostalgia, ¿qué otro factor tú crees que puede ser? Ok. Está la moda hipster. ¿Sabes lo que es un hipster? Una moda hipster. Sí. Moda, literalmente moda. Sí, un Eso hipster es es moda. Un hipster es una persona, para aquel que no sabe, es una persona que quiere irse en contra de todo lo que está pasando en el momento y piensa y dice que lo que le gusta a él es lo más cool que hay, él o ella, y tiende a buscar cosas más viejitas, más vintage, más antiguas versus lo que está corriendo, simplemente por ser diferente. Y en muchos de esos casos se crea esta tendencia de irnos por esa línea. Y yo conozco muchos artistas que están en ese flow. Y eso está bien. Cada cual con lo suyo. Todo este corillo de gente que estaba como que vamos a virar para atrás porque, macho, yo me acuerdo que mi abuelo tenía un disco de pasta. Vamos a ver cómo eso suena. Y vamos a ver cómo eso suena fue que empezó como que a empujarse. Y cuando los discos de pasta dejaron de vender, empezaron a venderse. Sí, empezó la demanda. Yo creo que también existe como una mentalidad de coleccionista en todo esto. Eso es lo otro. Hay personas que tienen personalidades, valga la redundancia, de esa índole. Les gusta coleccionar cosas. Hay personas que les gusta coleccionar estos muñecos, Funko, los Funkos de esos. Hay gente que les gusta que son de vinil, by the way. Ajá, les gusta coleccionar, qué sé yo, ropa. Y hay gente que les gusta coleccionar otras cosas que son objetos que para ellos tienen un tipo de valor. Pues la cosa del vinil es que no solamente sirve como un método de almacenaje de música, también sirve como un objeto artístico. O sea, tú puedes reusarle un vinil, tú puedes decorar literalmente un cuarto con viniles. No tienes que dañar un vinil para hacerlo. Esto también puedes utilizar un vinil para intercambio. Hay gente que hasta lo usa de negocio. Hay gente que compra y revende, ¿sabes? El vinil se ha vuelto un tipo de producto. Cuando digo, estamos hablando de los discos. Que se ha vuelto, o mejor dicho, ha creado en personas un sentido de colección. Sí. Y hasta yo me he visto tentado para comprarme 2 o 3 viniles y yo digo, estos son discos que me gustan mucho y me gustaría tenerlos. Y cuando he visto precios me quedo como que, wow, son bien caros. Y hay versiones y no era deluxe así. Y hay versiones de coleccionista y que vinil transparente o que vinil de tal y tal cosa. Entonces, otra cosa que ha pasado con el vinil, como estás mencionando, se ha vuelto algo de coleccionista. Siempre lo fue. ¿Tú crees? Siempre. Sí, claro. No fue solamente un producto de consumo, ¿sabes? Como que más allá, claro que sí. Empezó voy a comprarlo porque quiero escuchar el disco, porque antes no había Spotify. Sí, eso, literalmente eso era. Y se vendían miles de discos. En esa época, los 50, 60, 70. Whatever. El que compraba discos los coleccionaba en ese aspecto, porque créeme, o sea, son pesados. 12 pulgadas, es un pie de grande, cuadrado, que tú lo vas a guardar. ¿Entiendes? Y cuando lo quieres escuchar, lo pones. Sí, siempre ha sido una cuestión de colección. Lo que sí ha hecho es que gracias a la tecnología nueva, el streaming, los CD, especialmente el streaming, cuando sale un artista nuevo, ¿qué tú haces? Tú prendes Spotify, pones la música en el celular y ya. Cuando tú y yo éramos más chamaquitos, era el CD lo que estaba pegado. Sí. Que nosotros hacíamos. Cassette. Cuando éramos más chiquitos, había un poquito cassette y CD. Nosotros somos de esa era. Exacto. Tú comprabas la música y tú tenías un producto en tu mano. Y tengo el disco de fulano de tal. Y eso era bien emocionante, Javi. Y tú cogías y abrías el librito y tenías las letras y tenían los créditos y cualquier otra cosa. A veces venían con posters. Tú sabes, todo ese tipo de cosas. El vinil siempre se prestó como que aquí hay una imagen de arte, que puede ser una fotografía, un arte que hayan hecho el artista, whatever, más las canciones, las letras, todos los créditos. Si tú coges un disco de ahora, de vinil, te trae eso y un poco más. Y por eso también ha incrementado en precio. Sí. ¿Ves? Porque ahora, como tú dices, vienen de colores. Antes no venían de colores, ahora vienen de que si rosita, que si azul, neón, fosforescente. Claro, los otros días compré uno así, espero que me llegue. Esperando que me llegue. By the way, de la banda Avandra de Puerto Rico. ¿Qué pasó? Un palo.
sacaron su disco nuevo en vinil también. No, en vinil. Es que ahora se está volviendo también una tendencia eso de que cualquier artista que tira un disco pues quiere hacerlo también en formato vinil. Usualmente son ediciones, ¿sabes? ROM limitados y... Sí, porque es bien caro sacarlo, en verdad. Es súper caro. Es una pérdida, literalmente. Yes. O sea, digo, no es una pérdida, tienes que revenderlo muy caro para sacarle algo y Es lo hacen pérdida. lo hacen más bien como para atacar a este fandom. Ese nicho. Ese nicho de gente que le gusta coleccionar, porque es lo mismo, vamos a lo mismo. Yo creo que es ese sentido de colección. Jóvenes, probablemente más jóvenes que nosotros, nunca hubiesen visto un vinil player en la casa. Claro. Pero cuando empiezan a entrarse a ese mundo y empiezan a utilizar, ver los viniles completos y lo ponen y de momento, wow, se escucha chévere. Entonces, eso crea como ese ánimo de que yo quiero ser parte de esta movida y como está en crecida, que eso es algo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? La gente se invierte más en eso. Claro. Pero sigue siendo caro. Ahora es más caro hacerle un disco de pasta. Pero yo he visto, es más caro. Te pregunto, es más caro. Pero yo he visto a gente haciéndolo en su casa. Sí. So, que es más caro, pero la producción se ha vuelto un poquito más casual. Bueno, es que no te puedo decir que es más casual, porque la realidad es que si fuera más casual, yo lo estuviera haciendo. Bueno, es un poquito tedioso. Tienes que sacar, tiene un learning curve. No tienes que ir a un centro de... Probablemente si quieres distribuirlo masivamente, sí tienes que ir a un lugar donde impriman masivamente viniles, pero yo he visto gente que tiene unas ciertas maquinarias que tú no creerías que uno necesita una fábrica para poder hacerlo y lo hacen ellos. Eso es lo que me refiero. Yo como que mi perspectiva del vinilo, siempre como yo me lo imaginé, es que tú necesitabas una empresa o vuelvo y repito, una fábrica grande procesando un montón de piezas. Más sin embargo, es que en esencia todavía se utilizaría al tipo de fábrica. La tecnología ha avanzado más, obviamente tú no vas a utilizar la misma tecnología que antes. Ahora tienes lo digital, que tú necesitas un file digital y lo convierte y lo manda y se hace la ranura o whatever. Pero el detalle con el disco de pasta es que tú creas lo que es el master, la grabación master. Por eso se llaman... Ok, cuando tú grabas un disco o haces música, tú tienes el master. El master sale de la grabación en vinil. De ahí es donde sale ese término. Porque cuando tú grabas en vinil, tú tienes que reproducirlo. O sea, tú creas la primera versión en pasta con la cual tú lo metes en diferentes procesos de metales. Para crear un molde. Para crear un molde exactamente de metal, que es plata, níquel, cobre y en un momento dado fue oro. Para poder reproducir más discos en pasta. Sí, de ahí es que sale el término master. Exactamente, porque pues se daña, las ranuras se echaban, se rompen, se gastan. So, tenías que hacerlo en un material que durara. Por eso es lo de la fábrica. Hoy día hay otro método que se están utilizando, que hay gente que lo está haciendo en su casa. Aquí en Puerto Rico sé de una gente que está haciéndolo. Y ahora mismo en la escena independiente rockera, yo creo que Deadmau Fungo Records, ellos cortan vinil. Sí. Y lo hacen, y creo que es que le dan play, ¿verdad? Le dan play al máster, pero no obviamente a la versión digital. Sino play a la versión tape. Exacto. O la versión digital, y eso automáticamente va haciendo la ranura mientras está sucediendo. Yes, sir. Es literalmente eso. Es una versión de scratch. Es una versión barata de hacerlo. Es una versión, y más difícil. Digo, no más habría difícil. Habría que invitarlos a ver. Es más DIY, exactamente. Y tienen más chances de dañarla. Sí, pero como realmente tienes el material digital, no estás perdiendo. Exacto, como antes. Si tú dañabas el máster antes, tenías que volver a hacerlo. Sí, y eso era mucho más costoso. Procesazo. Ok, claro. Javi, esto, antes de entrar a los números, ¿verdad? En cuestión de dinero, cuánto está vendiendo, cuánto no. Hay un factor que la gente habla mucho cuando habla de los viniles, y es que la música se escucha mejor. ¿Qué tú crees? ¿Eso es mito o realidad? Te voy a decir. Es un mito. Pero, ¿Qué es un mito? ¿Qué? Ok, eso, y esta es la realidad del asunto. Eso es como tú coger una película en VHS. Sí.
y compararla con un Blu-ray Ultra HD 4K hoy día. Si tú pones una película en VHS, la misma película, y la pones en VHS y la pones en Blu-ray, obviamente tú vas a ver que la de Blu-ray se ve 1000 veces mejor. ¿Verdad? Eso es lo mismo con el vinil, es lo mismo. Lo que pasa es lo siguiente, no es que sea mejor o menor, es la frecuencia de sonido que emite la pasta, porque lo que aguanta la pasta aguanta hasta ciertas frecuencias de sonido. Hay muchos de los sonidos graves que no lo puedes reproducir, y hay muchos de los sonidos agudos que tampoco. Cuando se graba se corta mucho de la ecualización. Ok, ecualización, déjame hablar un poco de eso. El que no sabe lo que es una ecualización, si usted está en su carro y usted está en su radio y le da los settings, probablemente te salen unas barritas que dicen high, mid, low. Eso es el ecualizador. El ecualizador, tú puedes manipular un poco la frecuencia aguda o la frecuencia grave o las frecuencias medianas para acomodarlo a que te guste más. ¿Verdad? Eso es técnicamente lo que es. Que suene más claro, más oscuro, etc. Cuando tú cortas a pasta y tú haces un mastering de pasta, de vinil, tienes que manipular un poco esas frecuencias, porque la aguja misma no lo va a soportar y va a dañar el vinil. Se quema, no se va a escuchar bien. Creo que había hecho, si son frecuencias bien agudas, creo que se mueve demasiado y creo que eso quema la punta. Creo que quema la pasta punta, y lo daña. Lo daña. Exacto, te daña el disco. Lo mismo con la grave. Había leído que la forma en que ellos lo hacían era que antes de, no sé si era obviamente era el proceso del mastering, ellos le quitaban creo que toda la frecuencia de bajo o toda la frecuencia de high, y luego de un proceso le añadían por ecualización para compensarlo y volverlo a escucharlo. Exactamente. Porque si no el proceso se daña. Era exactamente. Algo así, cuando se grababa, tenían la banda en vivo para grabarlo, cortarlo en pasta. Todo lo que eran frecuencias graves estaban eliminadas en la consola de mixing. Y muchas de las altas también. Tú estás cogiendo más que frecuencias mid. Y entonces después tú compensas con lo que encuentres, con lo que puedas. Eso es lo que hace que te digan, es que el vinil suena como que warm, como que más tenue. Pero obviamente porque faltan un montón de frecuencias. Sí. Para muchos es más agradable. Exacto, que ahí entra lo digital. Cuando estamos hablando de música digital, es música que ha sido mejorada con la tecnología. Claro, no es que la música digital se va a escuchar mejor o peor. Es que la música digital tiene muchos detalles en la data que tiene de la música que el vinil no la tiene. Y muchas frecuencias son cortadas, como bien dice, se atenuan, ¿verdad? Y entonces en nuestro oído eso lo percibe como algo redondo, como algo que se escucha fácil de digerir auditivamente. Entonces, la gente dice, es que el vinil se escucha más caliente que lo digital. El digital se escucha muy, muy robótico. Y para mí eso es una percepción extraña de cómo tú puedes describir algo. Y vuelvo y repito, es la falta probablemente de unas ciertas frecuencias en el vinil, porque probablemente el stylus no puede leer las cosas, la ranura de manera detallada. Mientras que en el aspecto digital tú estás escuchando todo lo que se te permita. Todo lo que se te permita. Hay que hablar claro también. No todos los formatos digitales son perfectos y suenan bien. Correcto. Porque, eso también. Por ejemplo, quería llegar a eso. Tenemos el detalle de que el MP3 es un formato bien, bien comprimido. Lucy. Digital. No es Lucy, es Loss. Que destruye bastante el formato original de donde está saliendo la música. Sí, el detalle de la música. Tú vas a escuchar artefactos digitales en el MP3. Si tú tienes un disco viejo de MP3 de que cuando empezaste a piratear música, probablemente vas a escuchar como que uno... Artefactos son factor del MP3, de la compresión. Sí. ¿Verdad? Eso pasa todavía, pero ya pues los formatos se han mejorado. No, y el mismo MP3 ha mejorado también. Claro. Pues eso se ha trabajado, pero aún así tú lo puedes percibir en algunos casos. Sí.
La música que está sonando en Spotify, en YouTube, Facebook, pasan por otro sistema de compresión que hacen que destruyan un poco el audio también. So, tú estás escuchando una calidad en Spotify que no es 100% high fidelity. Que no es la calidad de disco. De que CD, no es la calidad de CD. Exactamente. Que no es la calidad 100% del producto. Que si no me equivoco, usualmente... Ok, el CD es lossless, ¿verdad? Se supone. Creo que es lossless. Si no, es un MP3 por encima de los 320 kbps. No, si es 320 kbps, tienes que grabarlo en ese formato, pero se manda en Wave. No se manda sí, Wave es mucho más detallado y es mucho más pesado. Que es el formato que es. Sí. Que es el que te sale del DAW. ¿Entiendes? Sí, estos son, para los que nos están escuchando, son detalles bien técnicos, pero muchos de ustedes saben todo esto. No queremos tratarlo a ustedes como niños. Pero si tienen preguntas, es fácil. Escríbanos a nosotros a la página de Escape Sonoro Podcast en Facebook y en Instagram. Y si quieren ser un poquito más reservados, mira, escríbenos en escapesonoropodcast@gmail.com. De igual manera podemos estar discutiendo, lo podemos hablar contigo directamente, como podemos hacer un retoque de nuevo estos tópicos. Anyway, sí. volviendo al vinil. Yo escuché ese tipo de conversación donde el vinil se escuchaba... Yo era uno que yo creía que el vinil se escuchaba más caliente por el... Yo también pensaba que se escuchaba mejor. Hasta que no. Hasta que empecé a leer que obviamente el proceso de la producción del vinil, de la ecualización inicial, del máster, y no solamente del máster de la creación del molde, sino el máster de la música para que se pudiese procesar así, es distinto. Es más limita mucho más que lo que limita la música digital. Definitivo. Lo más curioso es cómo se ataca esa percepción en la música digital. Javi, porque existe esa percepción de que el disco vinil se escucha más caliente, de que el disco vinil se escucha mejor. All over, sí. Existen plugins de tape. Existen plugins que simulan vinil. Porque hay gente que no solamente percibe, sino tienen una manera de caracterizar esos detalles que tiene el vinil y los quieren de alguna manera u otra transformarlo en música digital. Y eso es bien interesante. Yo soy uno que uso plugins de vinil. Plugins son instrumentos virtuales que pueden hacer música, sonido, como pueden modificar música. Pues yo uso modificadores de sonido, plugins que simulan vinil. Como plugins que simulan tape, porque al tape también se le atribuye ciertas características que también son bastante similares, que es el calentoncito. Sí, ese calentoncito no es nada más y nada menos que distorsión. No solamente distorsión, también son unos cuts de unas frecuencias específicas. De unos armónicos en una frecuencia que... Claro, porque el sistema análogo en esa época pues, no podía producir a esos niveles, exacto. Es simple. Las limitaciones se volvieron tan estándares y tan nostálgicas y también al mismo tiempo pues parte de nuestro entorno que se aceptó como lo mejor. Sí, exacto. Entonces, la música digital no tiene limitaciones. Se escucha más limpia, más clara. En muchos casos. Hay casos que no, obviamente, pero... tienes todo eso versus lo análogo que es el vinil. A mí me gusta mucho cómo suena el vinil. Pero te soy bien honesto. Voy siempre a preferir la música digital porque obviamente escucho todo. En el vinil es más bien, cuando yo pongo mis discos de pasta, que tengo unos cuantos aquí, pues es más bien para cuestión del mood. ¿Verdad? Claro. Esta cuestión de que quiero sentarme a escuchar. Y yo quiero tener la experiencia de escuchar el disco. Yo pongo el disco de pasta de principio a fin. Y ya. ¿Me entiendes? Versus un Spotify que puedo cambiar, quitar. Sí, no, como que le quita la magia. Le quita como que aquí viene la frase. Spotify le quita el valor y la importancia a cada track. A lo importante que es una sola canción. Te pregunto, ¿una canción a ti te ha cambiado el mood de un día entero? Una canción te ha hecho explotar la cabeza de una manera que no puedes estar pensando en muchas otras cosas, solamente en eso. Una sola canción. Sí. Eso es un detalle en contra que le tengo a los servicios de streaming.
con respecto a la música. Para mí se le pierde como que ese respeto, ese valor que se le puede puede el producto dar. de principio a fin. No, Es como las películas. Sí, las películas tú no puedes darle play y ver más que 5 minutos. se pierde, ¿O no vas a ver la película? Sí, se pierde el concepto en general. Ajá, claro. Sí. So, un disco, bueno, hoy día, gracias a esto del streaming y whatnot, pues la música está repleta de sencillos. Todos son sencillos. Tú compras un disco de un artista una canción, ahora. by the way. Usualmente pueden ser hasta, creo que máximo 2 o 3. Pero ¿sabe quién además de obviamente verse esto mucho acá en América y en los artistas urbanos, Japón tiene esa versión muy interesante de los sencillos. Japón, cuando promocionan un sencillo, promocionan el sencillo, tienen una segunda canción y tienen el título del sencillo en forma de karaoke. Eso yo lo he visto mucho en los artistas japoneses. Cuando promocionan sencillos. Es bien interesante la forma en que ellos lo ven. Que no solamente una canción y ya. Y un video. No, es una canción, una segunda canción, no sé cómo le pueden llamar, y la canción inicial en karaoke. Anyway. Mira. Eso está cool. Sí, eso está bien chévere. Es extra content, ¿entiendes? A lo que voy de todo esto es que pues, estos servicios de streaming como que uno le pierde ese amor a lo que... Ese amor no, ese respeto a lo que es una canción, lo que significa, y no es fácil de darle play y todo. Más sin embargo, en el vinil, y esto es una pregunta que yo le hice a Javi antes de comenzar, ¿cómo tú escoges una canción, Javi? Ok, para escoger una canción es bien tedioso. El proceso del vinil, de tú tener un disco de vinil, nada más comprarlo, es bien tedioso. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque tienes que sacarlo del paquete, del segundo paquete, ponerlo, subir la aguja. Obviamente es un... Ese es no hay que darle manigueta como las vitrolas viejas. Los viejos tenían, pero ya no. no. O rodarlo así, rodar el barril, no hay que hacerlo. No, eso no hay que hacerlo. Ese es el proceso que todo el mundo dice, es que se siente diferente cuando tiras la aguja. Sí, es verdad, se siente cool. Pero no puedes escoger las canciones tan fácil, porque si tú te fijas en el disco de pasta, pues eso alrededor tiene sus ranuras. Va a llegar un momento de la primera canción donde acaba, hay como un pequeño espacio que es simplemente para que la aguja siga moviéndose hasta llegar al comienzo de la próxima canción. Ahí es donde tú puedes como que, si lo mangas, pero tienes que tener un pulso excelente. Tienes que medirlo, coges a la garúa. No, a la garúa, ¿cómo es que decían? Cuando uno jugaba canica, que de arriba. Ojo de águila. El ojo de águila. Man, caiga exactamente donde tiene que caer. Ahora bien, eso es si estás haciéndolo mientras corre. Que no se lo recomiendo a nadie porque vas a crachar el disco y se lo perdiste. Ahora, pero si tú estás empezando, que lo acabas de prender, tú puedes empezar la aguja un poquito más adelante. Pero tienes que estar pendiente de lo que estás haciendo. No se lo recomiendo a nadie porque vas a dañar el disco. Los discos de pasta están hechos para que tú lo escuches de principio a fin. Lo que cabe en un solo lado son, ¿qué? 3 canciones, 5 canciones. Y después tienes que girar el disco de vuelta. Realmente, ¿qué son 3 canciones? 15 minutos. Sí, tienes que los discos de pasta te aguantan 45 minutos, 22 y 22. Si quieres escuchar la segunda canción, empieza o no empiece en donde va, pues tíralo ahí más o menos en el medio, coge águila y queda. Por eso fue que el MP3 y el streaming y todo esto se ha hecho tan popular, porque tú puedes escoger lo que tú quieres escuchar. No tienes que esperar 15 minutos a que salga la canción que tú quieres escuchar. Súper conveniente. ¿Entiendes? Sí, repito, es parte del génesis de lo que nos ha llevado hasta ahora el streaming, pero que no creo que sea el final. Creo que van a haber nuevos formatos. ¿Cómo saldrán? No sé si vengan nuevos. Vamos ¿Qué a ver. más puede haber? Que lo escuches directamente en tu probablemente formas de reproducir la música que no dependan de internet. ¿Qué sé yo? No estamos yendo no estamos hablando de Elon Musk y del futuro y de las cosas. No. Estamos hablando del vinil, porque es interesante que algo del pasado que en algún momento casi muere, la relevancia de él. Murió un momento del vinil casi muere literalmente. Murió. Cuando empiezan a salir los 8-track, empiezan a salir los cassettes, donde estaban los viniles, cuando empieza a salir el CD, ¿para qué tú quieres vinil? ¿Entiendes? Murió el vinil. Súper costoso ahora, para hacer, carísimo. Ahora verlo retornar, y esto es otro detalle que estábamos hablando, que es prácticamente el tema.
el resurgimiento del vinil ha sido tan y tan masivo que, si más no me equivoco, ¿verdad? Según Javi me dijo, creo que en el 2020 pasó a los discos. Las ventas a los de CD, disco. a los compact disc. Y eso Mira, esto está empezando como desde el 2010, más o menos. 2006, 2010. fue que empezó a resurgir del Empieza a vinil. subir las ventas de vinil. Porque empieza a ver como que estos aficionados, muchos de ellos eran adultos que tenían colecciones hace años. Ujú. Como que diantre, querían retomarlo y volvieron a comprar discos que encontraban a 50 chavos en un flea market, en un pulguillo de eso. Ujú. Yo he visto discos en 5 chavos. Wow. ¿Entiendes? Y pues ya pegaron y pegaron y pegaron. Y hubo otra gente que pues, siguió comprando discos nuevos también. Y ya 2010 empieza a arrancar. Entonces, me acuerdo como hoy, 2010, hace 10 años atrás. Ay, bien, qué rápido. Como que todos los chamaquitos de mi edad estaban empezando a comprar discos de pasta. Ajá. Me acuerdo, yo estaba viviendo Río Piedra. Y como que se estaba pegando toda la cuestión del vinil. Y vamos a buscar y qué sé yo. Y es verdad porque estaba moviéndose. The Vinyl Resurgence. Entonces también es gracias al Record Store Day. Eso fue como que una iniciativa, no sé quién lo empezó, pero era más bien apoya tu tienda de música local, Sí. de disco, Ujú. porque pues como el streaming se estaba llevando todo, pues daban un brequecito un día al año, un día al mes, algo así, y la gente iba y compraban, y compraron tantos discos de pasta que empezaba a moverse, y las disqueras se dieron cuenta y empezaron a ver el profit de discos que no se vendían hace años. De momento explotaron. Fast forward 2020, Black Friday, toda esta fecha, en pleno COVID, sobrepasa la venta de discos. Los viniles hicieron 232.1 millones en venta Wow. en los primeros 6 meses del 2020. Wow. Y el CD normal solamente se tiró 129 millones. Wow. La primera Para que vez veas. desde el 1986, 30 y pico de años, que el vinil, pues tú sabes, resurge y vende y sobrepasa las ventas. Ahora bien, tú te preguntas, ¿pero qué está vendiendo? Porque es que todos los artistas están tirando por Spotify. Pues la mayoría de lo que está vendiendo son discos viejos. Discos Los viejos, Beatles. colecciones, Queen. sí, con Bob Marley, el álbum de Legend. Mira, Claro. la cosa es, otra cosa que yo estaba leyendo de estadística es que la gran mayoría, por decirlo así, que compra viniles, escuchan el disco en streaming y Sí. después compran el vinil. Y eso es bien interesante. Eso no, Y no es es real como porque que yo son soy gente que esperan a déjame comprar el vinil. Obviamente los artistas nuevos esperan a comprarle un disco vinil para escuchar al artista, sino no, ellos lo escuchan, consumen el producto, pero también lo compran, porque entonces es a lo que estábamos hablando ahorita, apelan al sentido de colección y lo tienen, lo aprecian. Ujú. Y también lo presencian en una segunda forma, ¿sabes? Es una segunda experiencia. Sí. Y eso Es la experiencia, eso más bien lo que es hay. bien interesante, sí. Sí, porque yo pongo el streaming porque yo guío mucho, ¿entiendes? Y tengo casi toda mi librería de música para no andar con... Imagínate si yo tuviera todos los discos que yo escucho, toda la música que yo escucho en disco. No, Brother, yo tuviera toda la casa llena de CD. sí. Entonces, para andar con eso en el carro, porque pues yo escucho hoy cada 5 minutos una canción diferente, un artista diferente, mano, es imposible. Ujú. So, en verdad, el streaming, la conveniencia del streaming para mí es un palo. Pero ahora bien, yo escucho discos en pasta, en vinil, porque me gusta, una, cómo suena, y dos, siento que es la experiencia de sentarme, verdaderamente sentarme a escuchar la música, Exacto. versus ponerla en el carro. Que en el carro la tengo como que de background, que no necesariamente voy a escuchar todo. Y a mí yo soy un freak del audio, a mí me gusta sentarme a escuchar, a ver qué escucho diferente, dónde me lleva la experiencia, ¿verdad? Auditiva. Y a eso es algo que hago con el vinil. No es que no lo pueda hacer con el streaming, lo puedo hacer con el streaming. Pero es una experiencia diferente cuando tú coges la pasta, lo pones y te sientas. Y el que tú no puedas cambiarlo tan fácil, Sí, no puedes sabes darle. que es espera, tedioso y me pasó puedes dañarlo, el solo, dame darle para atrás. No, eso no es así. no es tan cómodo. Va a Exacto. tener que mirarlo para atrás y va a tener que escuchar la canción completa de nuevo.
Exactamente. Pues eso pues como que te obliga. Sí. Y es algo que me gusta. No, yo no tengo... Bueno, yo tengo muchos discos, te voy a ser bien honesto. ¿Cómo Pero cuántos es discos porque viniles tú tienes? heredé una colección de papi. ¿Cuántos discos viniles tú tienes? Ya, ok. Comprados míos. Tengo como 10. Comprados nuevos. Ok. ¿Está bien? Entre ellos te voy a decir, tengo Kind of Blue de Miles Davis, A Love Supreme Clásico. de John Coltrane, el Clásico. disco de Sobrevolando de Cultura, Ujú. el de And the Echoes, Ok. tengo Mumford Sons, el primer disco, The XX, no me acuerdo el nombre del disco, pero lo tengo también. Tengo el de XX. Lauryn Hill, The XX. ¿Qué es eso? ¿Una banda? Sí. Esta gente. Ex. Interesante. Tienes que escucharlos. Son... Hacho, después te mando la música, la busca. Pero The XX. Ok, The XX. Ajá. El XX. Son muy buenos. El XX. Ya. Ok. The No lo había XX. escuchado. Sí, tú me Son muy buenos. Me gusta el Sí. flow. Yo- Mira, y es un disco literalmente para ponerlo de principio a fin. Tú lo pones pap, en el turntable Ajá. con tu bocinita y te fuiste a viajar. Disco así de bueno. Excelente disco. Pero esos son los que tengo que yo compré. Pero yo tengo 2 bines de esos de mudanza. Plásticos, gigantescos. Ajá. Que yo creo que hay como 200 discos. ¿Y quién te los dio? Mi papá. Él coleccionaba. Papi, sí. Pero ok, él heredó de esa colección. Ah. Pues él también trabaja en radio. Pues, oh. Y no sé quién fue que le llevó esa colección. Y pues, chacho, yo creo que eran como 400 discos ahí. Muchos de ellos ¿Qué están música? en malas condiciones. Bueno, en sí, es que se espera. Obviamente, si le das uso, lo vas a Claro, coger muchos discos de style esos y vas no a tienen ni la romperlo. portada ni nada, ¿entiendes? Eso. Pero él hizo un escogido y se quedó con unos cuantos, unos pales. Ujú. Y él iba, no sabía si venderlos o botarlos y qué sé yo. Le dije, no, dámoslos acá, Dámoslo acá. para ver qué yo encuentro por ahí. Tengo la tarea de sentarme a catalogar cada uno y ver qué tengo, qué funciona, qué no funciona. Si puedo revender alguno, pues lo revendo. Si alguno no me quedo con ellos, pues me quedo. Pero habían joyitas ahí. ¿Sí? Creo que tengo uno, lo voy a buscar y después te lo enseño. Tengo de la Sonora Ponceña, loco. Ahí. Clásico. Que las portadas son bien épicas Con el de Papo guerreros Luca. fantasiosos y cosas así. Sí. La verdad que ellos siempre tuvieron un arte bien Sí, fantástico. bien así, nada que bien ver. épico. Ajá, Sí, nada o que sea, ver, parecen discos nada de que metal, ver. de heavy metal, pero es salsa. Sí, heavy metal, pero es salsa. La cosa del vinil es que se mantiene, y yo creo que vuelvo y repito, cuando es producto, o mejor dicho, un objeto de colección, pues pasa de generación en generación siempre y cuando se le tome el cuidado decente. Claro. Lo que me gusta del vinil, esto es algo que pues, lo quería mencionar, es que el disco no solamente es música lo que estás recibiendo, ¿entiendes? Estás recibiendo diferentes medios de arte. En la música tienes el arte gráfico que tengas, si es una pintura que usaron de portada, Ujú. tienes eso. Tienes la fotografía Sí, que tengas. sí. Tienes las letras, ¿entiendes? Los lyrics, el contenido lirical que lo ves. Más tienes cualquier otro mensaje que el artista quiera poner. Ves los créditos. Eso es algo que la gente no entiende Ujú. lo que se está perdiendo ahí. Tú pones la música en Spotify, pues le diste Sí. play. Eso es Joel y Randy, ese es fulano, ese es fulano, eso es Sí. cultura profética. Pero la gente que está detrás de eso, ¿quiénes son los Exacto. miembros? Exacto. ¿Entiendes? ¿Quién escribió quién? ¿Quién tocó qué? ¿Quién fue Porque el ingeniero no sonido? siempre el mismo guitarrista es el que toca todo el álbum. O sea, Exacto. esa exacto. cosa- ¿Quién grabó la batería en este disco, en este otro? Eso para mí eso es súper importante. tú sabes que eso yo lo extraño mucho, específicamente en nuestros tiempos del CD. Ujú. Es bien, yo no consumo ya mucho CD, especialmente porque no tengo ningún CD player excepto mi consola de videojuegos. Ajá. Digo, y mi carro, sí tengo. Probablemente, y lo que tengo son, yo creo que ahora mismo tengo como 2 CD. Uno de Pat Metheny, First Circle, Yeah. y tengo Yellow Uf. Jacket. Un disco de Yellow Jacket. Los conseguí en Goodwill en $2 cada uno. Nuevo. Wow. Yo le quité el plástico y todo. Nuevo. Yeah, right. Sí, nuevo.
Entonces, yo extrañaba eso. Yo cuando abrí el papel, pan, y yo vi, ¡ah! Mira los créditos, mira los dibujitos. Y yo digo, igual, el concepto, las gracias. A mí me gustaba leer las gracias. Le agradezco a mami, papi y todo eso. Esas cosas a mí me gustaban. Esas cosas a mí me gustaban y le daban un toque más especial. Entonces, eso yo lo extraño mucho de lo que está sucediendo hoy día. Y sabes que hasta los discos están cortándole eso. Muchas veces vienen en un disco que lo que tiene es un papel de promocional y ya. Es que es caro. Sí, es caro. Yo saqué discos para mis raíces cuando nosotros hicimos el primer EP. Ajá. El EP. Mano, yo saqué 50 copias, nada más. Y tenían arte y todo. Sí, yo hice fotos, puse los agradecimientos, puse todo. Porque lo tienes que poner obligatoriamente, si no, no te lo imprimen. Y yo lo saqué en formato disco, tú sabes, el disc tray que tú lo abres, que tiene el librito adentro y lo ese lo que me gusta, el platito completo, full. Ya. Pues yo saqué 50 copias de eso. Mano, y fueron en 50 copias nada más, $500. Wow. En aquel momento. Y es como el diablo. La producción te salía en $10 por disco. Básicamente. ¿Y sabes cuánto yo vendí el disco? Eso fue pérdida. Un disco de 4 canciones. En 12 pesos. Yo lo vendí en 5 pesos. ¿En cuánto? En 5 pesos lo vendí. Yo perdí, chavo. Pero, nosotros, y esto te estoy hablando claro y transparente. ¿Sabes por qué lo hice así? Ajá. Porque lo hicimos en bundle también. Nosotros vendimos la t-shirt con el CD. Ok. Obviamente. So, cuando vienes a sacar el número, pues fue un poco más. Porque obviamente pero se empata. No fue más. Profit. Es que compensaste. Eso fue lo que hiciste. Compensa, exactamente. Pero técnicamente eran $5 el disco. Técnicamente. Wow. No sé si me entiendes. Wow. Porque, o sea, un disco de 4 canciones, ¿tú lo vas a vender en 20 pesos? Lo puedes hacer, claro, tú eres el artista, tú le pones el precio que tú quieras. Venderlo en 50 si tú quieres. Pero a la hora de la verdad, no me importa tanto vender el disco. Yo lo que quiero es que la gente tenga mi producto y vean que yo existo. ¿No? So, ese era el propósito detrás de ese disco. Era como que, ok, aquí tienes nuestra carta de presentación, nuestra primera carta de presentación. Aquí existe. Nosotros existimos. Este es nuestro resumen. ¿Entiendes? Ese fue el flow de aquel momento. Hoy día, si yo voy a sacar un CD, pues voy a buscar la alternativa más barata, que son los jackets, que es lo que tú dices. Que te cuesta, por 100 pesos te sacan 100. Mete el disco y tíralo para adentro. Exactamente. Te sacan 100 por 100 pesos. ¿Entiendes? Sí. A mí no me gusta eso porque la idea de tenerlos que tú veas lo mismo. Las cosas han cambiado tanto que ahora mismo esos libritos son los Facebook y los Instagram de la vida. Claro, exactamente. Como que son obsoletos, ya nadie escucha. Mi carro no tiene para poner CD. Eso es bien triste. ¿En serio? Para mí eso es bien triste, wow. Sí. Mi carro no tiene. Mi carro es 2019. No tiene disc tray. No tiene para poner CD. Y yo, bendito, yo tengo muchos discos que yo quiera escuchar, estrenarlos aquí. Sí, ahora es todo pero Bluetooth, no, tengo que por aquí por allá y todo Bluetooth. Reproduce desde el celular. Es conveniente. No quitamos de que sea conveniente, no quitamos de que tú puedas escuchar música de alta calidad. En realidad es que uno muchas veces anhela volver a sentir que tiene un producto, porque eso es lo que se le quita. El streaming quita que tú sientas que es tuyo. No es tuyo. La realidad no es tuyo. Pero es tuyo. No es tuyo, pero es tuyo. Exacto. Lo tienes accesible, lo puedes escuchar, pero no es tuyo al fin y al cabo. Y yo creo que esto del resurgimiento del vinil, lo que logra es eso. Lo que logra es darle de nuevo ese poder a la persona de decir, tengo el arte en mis manos. Yo no dependo de internet, no dependo de mensualidad. Yo quiero escucharlo ahora, lo escucho ahora. Pasas trabajo, es tecnológico, tiene sus limitaciones, pero crea una experiencia. Arte, y es tu experiencia y eso no se te quita mañana cuando no tenga chavo para pagar el Plus Spotify. Suena diferente. Plus suena. Y si tienes el oído para discernirlo, te vas a dar cuenta. Sí. Si no te das cuenta. Exacto. ¿Qué tú crees que va a pasar con el vinil en un futuro, Javi? ¿Tú crees que la tendencia va a seguir subiendo o tú crees que va a shiftear a otro? No, yo creo que... ¿Sabes que yo estaba viendo? Eventualmente va a escocotarse. ¿Va qué? Yo creo que eventualmente se va a escocotar también otra vez. Sí, va a bajar. Probablemente. Sí. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo están bien caros los discos. Yo empecé a comprar en el 2011, creo que fue. Y los discos, yo tengo ahí discos, yo creo que el de Love Supreme de Coltrane me costó 9 pesos. Ahora mismo tú lo buscas, está en 20 y pico, 30, 40 pesos. Demanda.
yo quería comprar los discos de Rush. Yo quería comprar el de 2112 de Rush. Duro. 45 pesos. No. Cuando yo lo vi en 7 pesos en Amazon. Sí, sí. Ya, Es la demanda, mano, oferta y demanda, 45 papá. pesos. Oferta y demanda, eso es lo que... Claro. Y yo creo Entonces que ahora los artistas lo que están haciendo es... Metallica, de hecho, recientemente lo hizo para el disco en vivo. Como que se tiran un pre-order y tiran más que 100 copias, 200 copias o las cantidad. órdenes del pre-order. Exacto. Y, mano, y te tiran un producto que te cuesta como 80 pesos, 100 pesos, pero te viene un paquetón de cosas. ¿Entiendes? Es el disco más una t-shirt, más un póster, más esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y cuando vienes a ver, pues como, pues si el 100 pesos, todo ese paquetón de cosas, más viene en color, el vinil no es negro, pues tú sabes, te pompea. Pero con todo eso es demasiado dinero, pienso yo. Sí, que es un hobby caro, se está volviendo... Para ser un se está pelado, porque volviendo si yo no fuera un pelado, los compraba. Sí. ¿Entiendes? Pero soy un pelado. Sí, seas o no pelado, al fin y al cabo sigue siendo un hobby de dinero. Entonces, si tú dices, fíjate, yo estaba viendo que también hay gente que está empezando a resurgir con los cassettes. Sí, los cassettes. Estaba viendo sí. que estaba... Más o menos para el mismo tiempo fue que arrancó. El cassette, y acá el se cassette está igual, moviendo mano. lo de las Ajá. cassettes. Sí, a mí no me gusta el cassette. El cassette es divertido. Es que es más juego manual. Es más divertido en juego manual. Yeah. Pero es tedioso igual Sí. y también las calidades pues fluctúan. Para Sí. mí el cassette Sí, es un... exacto. para mí no, es un producto más caro. Entiendo yo. ¿Verdad que sí? Ahí tendría que revisarte, Hay honestamente. que No ver, estoy seguro ok. de si es más caro o Estoy no. pensando que como tiene más piezas, a pesar de que es más pequeño, yo creo que probablemente es menos cantidad de material. Pero al fin y al cabo sigue siendo muchos objetos pequeños. Pero yo creo que la producción puede Yo creo que tendría que corroborarte, pero no creo que sea tan caro comparado con el vinil. Porque el vinil, pues el PVC está caro. Ok, la materia prima. Bueno, Yeah. no lo había pensado. Esa información estamos faltos. Sí, porque acuérdate que el PVC se usa en tantas cosas. Claro. Tiene tubería, esto, lo otro, y lo otro, y lo otro. Claro, Tú sabes, claro. te puede- So, O sea, yo te puedo decir que sacar un disco de pasta bien hecho. O sea, estamos hablando de que 100 copias ujú. te puede salir fácil en $1,000, $2,000, $3,000. Cuando yo quería hacer el primer EP de Mis Raíces en pasta también, me quité, eran como 5,000 pesos. No. Y yo, No. entonces, obligatoriamente tienes que hacer la cantidad que ellos te dicen. Para que te salga lo más barato, Exacto. ponle un número. Tiene que ser por mayor. Lo más barato son 500 copias y te salen 5,000 pesos. Por decirte un número. Sí, nada. ¿Entiendes? Es como diablo, mano. Si solamente tengo 10 fans, Sí. No va- ¿a quién se lo va a vender? Sí, es para que tú veas que aún así sigue siendo un nicho. Y sigue siendo un Sí. nicho más que nunca. Pero Sí, fíjate, a mí en mi parte yo me alegro que exista aún así todavía. sí, yo también. Yo me alegro que exista. No lo uso, no lo tengo absolutamente nada. Me encantaría conseguirme después uno, ¿verdad? Y 2 o 3 récords, simplemente porque pues, yo tengo mis top 10, yo creo, de toda la vida, mis discos top 10. Y Ujú. esos son tipos de discos que me gustaría tener en vinilo o en diferentes formatos para conservar. Sí. Esto, Sí. por ende, Yo por eso es que lo tengo exactamente a la misma razón. Los discos que tengo son discos que aprecio mucho, que de alguna manera me marcaron la vida de alguna forma. sí. Y los tengo porque, wow, también es algo que quiero conservar y tenerlo en parte de mi colección. Si fuera un loco, pues estuviese comprando discos por cada... Sí, hay gente, Como 2 o 3 y por ahí. conocemos gente así, ¿ah? Sí, que sí, compran tengo- a todo gender. Y la cosa es, Javi, que yo no... Ese cocote, ¿no? O sea, por lo menos existió. Y va a seguir existiendo. Y yo espero que Sí, la va a demanda seguir. baje No, para que yo no personas como creo que- lo puedas conseguir barato. Claro, yo pienso que va a mermar, tú sabes, Sí. que eventualmente va a volver a bajar la cuestión de que, porque la gente se va a Pero cansar de eso, gastar, tú sabes. Recuerda que la gente muchas veces son tendencias. Hoy es el Sí, vinil. exacto. Y si mañana se trepa el cassette. Y de momento el cassette Exacto. lo empiezan a modificar de una manera que se vuelve más kawaii, más ya wow, usando palabras más Pero cute. está, más lo lindo, está, porque la caseta está bien pegada también. ¿La qué? La caseta está bien pegada. Sí, la caseta No, está la bien caseta está también. pegada, pero que siga mejor, se siga subiendo y de momento vuelvan para atrás los Walkman y toda esta sanganada y todo este jueguito de nuevo que para nosotros era un party, un vacilón.
Sí. Uno no sabe, ¿entiendes? ¿Te acuerdas cuando andábamos con los CDs, con las carpetas de CD? Dice la carpeta de CD el en la bulto escuela. lleno de CD. Muchos CD Y el pirateados. Walkman de CD. Nacho, llena a coger FBI nos hace una redada allí y se va a media escuela. Pero anyway. ¿Qué, chacho? Pero fueron buenos tiempos, aprendimos mucho. Yo creo que le hemos dado como un resumen bien grande, ¿verdad? Lo que fue la historia del vinil y cómo empezó. Lo interesante es que sigue siendo una historia que se está escribiendo, mano. Empezó desde hace tanto y se sigue escribiendo. Ha durado. Tecnología de 100 años todavía se Sí. está, y ahora tiene un boom. Outlived vivió más que el 8-track, vivió más que el cassette, vivió más que el CD. Digo, el CD no se ha muerto todavía, pero lleva más tiempo vivo. Así que el vinil lleva más tiempo vivo. So que ha sido uno de los medios de almacenaje más antiguos de la música. Yes. Aparte de la escritura. Tiene 100 obviamente. años literal. ¿Ah? Tiene 100 años literal. Para que vea. So que 1920. nosotros encontramos pertinente hablar sobre esto y este tema porque hay mucha gente que nosotros conocemos que están consumiendo este medio y es bien interesante y quisimos hablarlo para que ustedes supieran por qué existe este resurgir del vinil que lleva ya años, pero cada día se ve más. Obviamente el 2020 fue que rompió el récord sobre los discos compactos, así que esto va a seguir, es una tendencia que va a seguir. No se sorprendan si después vienen los cassettes. Vamos a hablar después de los cassettes, si sube o baja o no. Pero para mí fue bien interesante. Yo tuve muchas preguntas al inicio. Tengo un último comentario. Ajá, y como, dale, tira. Que este es el que echa leña al fuego. Obviamente, siendo bien honesto, el vinil está obsoleto. Es una tecnología obsoleta, siendo real. Uh-huh. Por cuestión de la conveniencia. Pero está moviéndose hay un movimiento ahora mismo que está diciendo, ok, hay que dejar de comprar los discos de vinil porque son un contaminante bien fuerte para la salud y para la naturaleza. Sí. Y se están formando unos estudios de que tener los discos de pasta acá, que es un PVC, polychloride nitrate, creo que no sé cómo se pronuncia. Eso. El PVC que se utiliza es dañino para la salud y causa muchas enfermedades. Que sí están comprobadas y es un tóxico para respirar. Cloridio de polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride, eso mismo. Gracias. Es un argumento que está surgiendo ahora. Obviamente son químicos, los químicos nos afectan de alguna manera, pero ahora está surgiendo ese argumento de que, pues mira, ¿sabes qué? Es un plástico que si tú lo tiras a la basura, tienes una conexión, lo quieres tirar a la basura. Puede daños ambientales, sí. Sí, es un daño ambiental heavy, porque la realidad es eso, o sea, eso es cuando se va. No, y que si se está comprando de manera masiva y también no se sabe reciclar de manera correcta, pues puede que suceda. Uh-huh. Es una conversación interesante. Lo traen a la colación, a pesar de que yo creo que no se ha visto mucho el caso de que suceda, pero es algo que se puede presentar en un futuro de manera crucial. Yo vi un video de un artista que tiene su disquera y todo de música electrónica y él bregaba con los discos y él sacaba los discos de pasta y dejó de hacerlo porque pues era costoso, whatever. Y él mismo dijo, ¿sabes qué? Es que estoy andando con todo este plástico y no puedo bregar con esto más nada. Y le dio curiosidad y se puso a buscar y consiguió hasta una máquina purificadora de aire que analizaba cómo estaban, ¿verdad?, los niveles para poder respirar, que sea breathable, el aire limpio. Y lo ponía cerca de el disco de pasta. Y levantaba los niveles de yo no sé qué diantre, que es tóxico. Yo lo vi, anda, caramba. Eso es interesante, eso yo no había leído. Fue súper. Y él mismo dijo como, mira, yo llegaba a saber esto, pues no lo hacía. Pero yo siento también que obviamente, el tipo no es científico. Está poniendo un argumento válido. Es válido. Que hay que ver. La salud. Ajá. En la salud, ¿entiendes? Hay que ver verdaderamente si afecta o no afecta, cuánto tiempo, qué niveles afectan o no, si realmente es lo que es. No sé. El punto fue que fue un argumento súper interesante, que yo lo encontré súper interesante. No por eso yo no voy a dejar de tener discos, yo tengo discos ahí. Claro. Si es por eso yo estoy muerto hace rato. Tengo ahí una colección de 200 discos en el closet. Claro. Hay cosas que son bien... Se ponen en balance y uno dice, pues,
Sí. Pues la experiencia versus pues, riesgo, y en realidad es un riesgo, ¿sabes? Uno tiene que medirlo, uno tiene que buscar la manera de poder probar todo eso. ¿Será relevante o no? Si es relevante es otra cosa, exacto. Así que, Javi, ¿qué tú crees? ¿Le damos un round up a este episodio? Entiendo que sí. Estuvo bueno, de verdad. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Escape Sonoro Podcast. A mí como Jagovier, a Ricky como Ricky Torre González. En Facebook, Instagram, donde quiera buscarnos. Pero lo más importante de todo, entra a nuestra página de internet escapesonoropodcast.com, donde puedes comprar nuestra mercancía, escuchar nuestros episodios, estar pendiente a nuestro blog, que vamos a estar añadiendo cositas prontito por ahí. Sí. Reviews, todo lo que puedas imaginarte va a estar surgiendo. Ya la página está arriba, puedes entrar por ahí. Si te interesa ayudarnos, por ahí sería la manera de hacerlo. Comprar algo de nuestra mercancía. Si no te gusta la mercancía, no pasa nada. Hay un botoncito de donación que puedes donar si deseas hacerlo. No estás obligado, pero si te interesa y quieres ayudarnos, lo puedes hacer. Sería bien agradecido y apreciado. Así que hemos concluido este episodio. Gracias por habernos escuchado. Gracias por llegar hasta este punto. Para nosotros es súper importante. No lo damos por hecho. Para nosotros es súper increíble que la gente diga, mira, sí, escuchar el episodio completo. Lo agradecemos. Y ¿sabes qué? Quédate que vamos a seguir teniendo contenido súper interesante y te esperamos en el próximo episodio. Eso es así. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Se cuida, Chao. mi gente.